vamos a ver si podemos crear una transformación lineal que sea una rotación en un ángulo teta. Y esta función lo que hace es tomar un vector en R2 y arrojarnos una versión transformada, una versión rotada de ese mismo vector. Otra forma de decirlo, o más bien una forma de describirlo, es que la rotación en un ángulo teta de un vector X simplemente va a ser eso, una rotación de teta grados, ¿ok? Del del vector X en sentido antihorario, en sentido antihorario. Y cuando digo sentido antihorario estoy pensando en el sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿ok? Entonces para ir aclarando todas estas ideas vamos haciéndolo en un dibujo. Ahí tenemos uno de mis ejes, otro de mis ejes, digamos este es el eje X1, este es el eje X2 y digamos que por aquí tenemos el vector X. ¿Okay? Aquí está el vector X y que vamos a rotarlo en un ángulo de 90 grados. De 90 grados, de teta grados. Perdón, no quise decir 90. Puede ser cualquier ángulo teta. ¿Ok? Entonces esta es la rotación en un ángulo teta del vector X. ¿Ok? Entonces, la afirmación que tenemos es que esta transformación de rotación es una transformación lineal, en cuyo caso nos gustaría después ver cuál es la matriz asociada a esta transformación. Entonces, primero vamos a demostrar que es lineal y para eso hay que mostrar primero que la rotación de una suma de dos ángulos es igual a la suma de las rotaciones. ¿Ok? Es igual a esta suma, la rotación de X más la rotación de Y. ¿Ok? Y esto lo vamos a ver visualmente, vamos a mostrar que es lineal en unos dibujitos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo aquí tengo el vector Y? ¿Ok? Y entonces, si yo tengo aquí el vector Y, vamos a construir su vector rotado por un ángulo teta. Digamos, es más o menos este. Esta es la rotación de un ángulo teta de Y. ¿Ok? Aquí está el ángulo teta. Y ahora hay que ver quién es X más Y. X más Y es simplemente poner este aquí. Más o menos es este vector de aquí. Este es X más Y, ¿verdad? Aquí estamos colocando Y encima. Déjenme quitarlo. No se ve tan claro. Más o menos es así. Ok. Este, digamos, sería X más Y. Este es poner Y en una posición no estándar, ¿verdad? No anclado sobre el origen, sino sobre X, para que podamos ver quién es X más Y. Este es X más Y. Déjenme ponerlo con este color. Este es X más Y. Ahora vamos a rotar este vector en un ángulo teta. Ok, vamos a poner eso con... vamos a ponerlo con verde. Ok. Entonces, si nosotros rotamos teta, más o menos se vería algo así. Esta es la rotación. Aquí este es un ángulo teta, ¿verdad? Entonces, esta es la rotación en un ángulo teta de X más Y. Ahora bien, ¿qué pasa si rotamos? Aquí tenemos ya la rotación de Y en un ángulo teta y tenemos la rotación en un ángulo teta de X. Entonces, si ponemos este vector encima de este otro, más o menos nos da, digo, aquí pueden ser algunos errores de dibujo, pero sí se ve más o menos que la suma de estas dos rotaciones fue igual a la rotación de la suma. Entonces, hasta este momento ya hemos visto que sí cumple esta propiedad de separar las sumas. Muy bien. Ahora tenemos que demostrar que la rotación en un ángulo teta de un reescalamiento de un vector, es decir, multiplicarlo por cualquier constante, es esa constante por la rotación del vector original. ¿Ok? Y para eso vamos a hacer otro dibujo. Vamos a pintar otros ejes. Vamos a poner esto aquí así y esto así. ¿Ok? Esos son los ejes. Y digamos que tenemos nuestro vector X por aquí. Este es nuestro vector X. Si nosotros rotamos, o más bien, si nosotros reescalamos primero con C, con una multiplicación por una constante, en realidad estamos pensando en estirarlo o encogerlo, según sea el caso,
por un factor de escala, ¿ok? Esto sería Cx. ¿Qué pasa si ahora rotamos Cx en un ángulo θ? Pues vamos a tener algo así, ¿verdad? Más o menos en un ángulo θ. Aquí está el ángulo θ y esta es la rotación en un ángulo θ de Cx. Pero fíjense que si nosotros rotamos primero x, esto simplemente se debe conservar el mismo ángulo, ¿verdad? Entonces, y la misma distancia. Entonces aquí va a estar nuestra rotación de x en un ángulo θ y simplemente hay que estirar tanto como habíamos estirado aquí. Entonces, en efecto, sí se cumple esta propiedad que pinté en blanco de que la rotación de un múltiplo de un vector es multiplicar por esa misma constante la rotación del vector x. Muy bien. Entonces, si en efecto tenemos que esta transformación, la rotación en un ángulo θ de x es lineal, si esta es lineal, quiere decir que podemos expresarla como la multiplicación de una matriz, que de hecho vamos a llamarle A, y que es de 2 por 2, porque va de R2 en R2, por cada vector x que se encuentre en el espacio R2, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer, como ya hemos visto en otros videos, es tomarnos la matriz identidad, en este caso de 2 por 2, que va a ser esta matriz, la 1, 0, 0, 1, y aquí lo que nos está dando son dos vectores, los dos vectores canónicos de R2, ¿verdad? E1 y E2. Entonces, tenemos que ver dónde van a parar estos dos vectores al aplicarle la rotación para definir cómo es la matriz de transformación de las rotaciones. ¿Ok? Entonces, estamos diciendo que la rotación está dada por esta matriz A, ¿ok? Que es simplemente aquella que tiene como columnas a la rotación en un ángulo θ de E1. Esta es nuestra primera columna, que de hecho vamos a escribirlo bien. El vector E1 es el 1, 0. ¿Okay? Es esta rotación. Y como segunda columna vamos a tener la rotación en un ángulo θ, pero del vector 0, 1. ¿Okay? Entonces, esta matriz de aquí es la que queremos encontrar. Y para eso vamos a hacer nuevamente un tercer dibujo. Vamos a pintar nuestros ejes nuevamente. Okay, vamos a hacerlo por aquí. Okay, tenemos uno de los ejes. Déjenme hacerlo más derechito. Otro de los ejes. Ahí está. Muy bien. Entonces tenemos estos ejes y digamos que más o menos a esta altura tenemos el vector E1. Este es el vector E1. Este es E1. Y aquí hacia arriba vamos a pintar con amarillo el vector E2. Ups. Vamos a seguir más o menos la línea de los ejes. Más o menos hasta aquí está E2. E2. Muy bien. Ok, entonces ahí están mis vectores canónicos. ¿Qué pasa si yo roto este vector por un ángulo θ? Ok, entonces si nosotros rotamos un ángulo θ, digamos más o menos como a esta altura, ahí está. La rotación, esta es la rotación en un ángulo θ del vector E1. Entonces, este vector de aquí es lo que nos va a dar la primera columna, ¿verdad? Vamos a tratar de encontrar sus coordenadas de este vector. Entonces lo que vamos a hacer es definitivamente empezar a construir un triángulo rectángulo, es decir, este triángulo que aquí se forma, este triángulo de aquí, sus coordenadas están dadas por la base y por la altura, ¿verdad? Y aquí tenemos un ángulo θ. Entonces podemos utilizar funciones trigonométricas para poder determinar quién es la base, que sería la primera coordenada de esta rotación, y para determinar la altura también usamos estas funciones trigonométricas. Entonces recordemos alguna función trigonométrica que relacione el ángulo con algo que conocemos. De hecho, este tiene longitud 1, ¿verdad? Porque el vector E1 tiene longitud 1 y simplemente estamos rotando, entonces no estamos
el vector E1 lo rotamos y no estamos afectando su distancia. Entonces, algo que relacione la base o el cateto adyacente a este ángulo con la hipotenusa. Y ese es el coseno, ¿verdad? El coseno del ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, pero en este caso la hipotenusa pues es 1, entonces simplemente es cateto adyacente, que es nuestra coordenada x1. Entonces, el coseno de este ángulo es nuestra primera coordenada. Ahora bien, el seno del ángulo va a ser simplemente esta altura. Va a ser esta altura. ¿Ok? Esta altura es lo que va a ser el seno del ángulo. Y bueno, ya les dije el resultado, y eso es porque el seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Que es el cateto opuesto es hacia dónde está viendo el ángulo, y la hipotenusa mide 1, así que simplemente esto será nuestra segunda coordenada, que es la altura de este vector. Entonces el seno del ángulo es la segunda coordenada de esta rotación. Déjenme quitar esto que ya no nos va a servir. Solo recuerden muy bien cómo están definidas las transformaciones, las funciones trigonométricas. Y ahora nos vamos con la rotación del ángulo θ, pero de nuestro vector E2. Entonces, si nosotros rotamos, digamos, por aquí, este E2, un ángulo θ, ¿ok? Digamos este. Ahí tenemos nuestra rotación. Esta es la rotación del ángulo, de E2 en un ángulo θ. Y nuevamente podemos construir un triángulo rectángulo, ¿verdad? Aquí tenemos este ángulo. Y nuevamente, ¿quién va a ser ahora la coordenada en X? Pues simplemente va a ser esta distancia, que es exactamente la altura, digamos, de este triángulo, visto si la base estuviera sobre el eje de las Y. Entonces, esta altura nuevamente es el coseno del ángulo, ¿verdad? Algo que me relacione con el cateto opuesto con la hipotenusa. Perdón, ese sería el seno del ángulo, ¿verdad? El seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, que otra vez la hipotenusa mide 1. Y entonces también hay que observar que como estamos yéndonos en dirección negativa, entonces sí va a ser el seno, pero va a ser negativo. Entonces, este vector de aquí que tiene dos coordenadas, la primera va a ser seno del ángulo pero en dirección negativa, menos seno del ángulo. Y ahora, ¿cuál sería la altura de este vector? Pues es simplemente esta altura, ¿verdad? Esta altura que está definida con el coseno del ángulo, ¿verdad? Cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, este de aquí simplemente es el coseno del ángulo. Y entonces ya tenemos muy bien construido quiénes son las columnas de nuestra matriz de la transformación de rotación, ¿verdad? Porque dijimos que estas eran las columnas. Así que la matriz A está definida de la siguiente forma. Esta rotación de E1 es la primera columna, coseno de θ, seno de θ, y la otra columna será menos seno de θ, coseno de θ. Muy bien. Esta es mi transformación. De hecho, más bien es la matriz asociada a la transformación. Ya podemos usar cualquier rotación como una matriz por un vector. Entonces, estábamos diciendo, recordemos que decíamos que una rotación en un ángulo θ es una función que va de R2 en R2. Vimos que es lineal y por lo tanto se escribe como una matriz por un vector. Entonces, la rotación en un ángulo θ de un vector X es una matriz que de hecho ya sabemos cuál es la matriz que tiene aquí coseno, seno, menos seno, coseno, y que multiplica a nuestro vector, pues que tiene coordenadas x1 y x2. Muy bien. Entonces, ahora tú dirás, oye, pues qué bueno que ya encontramos una matriz, pero de todos modos me está diciendo que tengo que sacar cosenos y senos y un ángulo, no me está diciendo más. Entonces, aquí dependerá del ángulo en particular que nos estemos tomando, ¿verdad? ¿Cómo le voy a hacer? Voy a hacer un ejemplo muy concreto. ¿Qué pasaría si queremos calcular la rotación de 45 grados de un vector X? Entonces, lo que tenemos que hacer es sustituir
estos 45 grados dentro de cada una de estas funciones trigonométricas. Entonces esto será la matriz, una matriz que va a ser, que resulta de evaluar en 45 grados tanto el coseno y el seno y poner los signos correspondientes. ¿Cuál es el coseno de 45 grados? Bueno, eso es raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? Ya lo hemos hecho en otros videos. Lo mismo va a pasar con el seno. El seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Aquí tenemos menos seno de teta, entonces sería menos raíz de 2 sobre 2. Y coseno de teta nuevamente es raíz de 2 sobre 2, que multiplica a nuestro vector x. ¿Ok? Vamos a ver cómo se vería esta transformación. Si yo tengo aquí mis ejes, digamos aquí están mis ejes, esto estamos trabajando en R2 y no sé, digamos que tenemos alguna figura interesante, digamos que tenemos un cuadrado aquí, un cuadrado que está reposando sobre el eje de las X, ¿ok? Y queremos rotar 45 grados, entonces vamos a utilizar una transformación que rote todo esto en un ángulo de 45 grados. Entonces lo que se vería es más o menos de la siguiente forma. Déjenme poner otro color porque ya se está quedando muy amarillo todo. Tenemos estos ejes, nuevamente es el mismo espacio, y lo que vamos a hacer es esta línea rotarla a 45 grados para que tengamos una mejor referencia. Ahí está lo que sería el eje X rotado, y por supuesto ahí se va a encontrar nuestro cuadrado, ¿verdad? Aquí va a estar nuestro cuadrado rotado ya 45 grados, ¿ok? Entonces, esto es muy bonito y muy útil. Por ejemplo, si uno quiere utilizar, no sé, quiere programar un jueguito de pinball o de pelotas que chocan y demás, bueno, esto puede resultar muy útil, porque hacerlo a mano puede ser muy complicado. Yo cuando hice a mano un programa, fue bastante complicado, pero esta herramienta utilizando matrices es mucho más útil y más fácil de resolver cuando lo intentamos programar. Y solo para que quede muy claro qué es lo que pasó, estos vértices del cuadrado estaban asociados a cierto vector, ¿verdad? Entonces, este vector al rotarlo 45 grados fue el que fue a dar acá. Este vector de acá arriba, por ejemplo, este de aquí, este vector al rotarlo nos dio este otro vector. Y este vector de acá al final, de esta esquina, es el que fue a dar después de la transformación a este otro vector. De todos modos, espero hayas encontrado esto muy bueno y muy útil. Creo que es de las primeras transformaciones que me parecen bonitas y ya puedes pensar en cómo extenderlo a 3 dimensiones. Si alguna vez lo intentas hacer a mano, las rotaciones en 3D, en 3 dimensiones, se vuelven muy confusas, pero con el próximo video vamos a hacer rotaciones en 3 dimensiones alrededor de algunos ejes.